Buenos días, compañeras. Buenos días, compañeros. Bienvenidos a una nueva sesión del taller de diseño ambiental 2. Esperamos se encuentren bien. Hoy vamos a tratar dos puntos. El primero en relación a el paso 3 o la etapa 3 del estudio preliminar del ámbito y entorno sustentable. Trataremos de explicar con claridad y con todo detalle cuáles son las fases o subpasos, por decirlo así, de esta tercera etapa, que es muy importante. Es la etapa central de todo nuestro trabajo. Es la etapa también creativa. Y como segundo punto, diremos una evaluación preliminar de nuestro curso. Así que comenzamos. Bueno, espero que estén viendo la imagen en su pantalla, que es precisamente nuestra portada acerca de nuestro trabajo actual en relación al diseño ambiental. Vamos a ver cómo en este sentido hoy vamos a ver, no es la sesión 21 evidentemente, pero vamos a ver el desarrollo de la propuesta y en particular lo que tiene que ver con el programa arquitectónico. Estos puntos que aparecen en su pantalla, y lo vamos a ligar con lo que ustedes ya hicieron como ejercicio, que hemos llamado exploración formal o exploración de la forma. Bueno, digamos que la etapa 3, que es el desarrollo de la propuesta, que hemos seleccionado de un conjunto de alternativas, es porque queremos mejorar algo. Es porque queremos transformar una realidad a la cual le hemos llamado ámbito, y del cual estamos reconociendo las distintas características, los distintos aspectos a los cuales ya hemos llamado componentes, y también las distintas relaciones que hay entre esos componentes con el ser humano y con los otros seres vivos, para tratar de comprender qué es lo que está pasando ahí. Entonces, en el desarrollo de la propuesta, lo que primero tenemos es esa selección que hemos hecho de un conjunto. Hemos, por ciertos criterios, seleccionado una propuesta que nos parece la más adecuada para ser desglosada, es decir, vista nuevamente en sus partes, para ser detalladas esas partes, considerando lo que hemos llamado criterios de diseño bioclimático.
que son sencillos, los vamos a decir. En primer lugar, que logremos el ahorro energético con lo que sería la climatización pasiva, es decir, sin utilizar energía eléctrica. Es considerando la ubicación, el que entre el sol, en que entre el aire, el que esté cerca la vegetación para generar una relación adecuada que enfríe o que caliente, por decirlo así, los distintos, así se dice en arquitectura, los distintos locales o las distintas habitaciones, decimos nosotros en la vida cotidiana. De tal manera que no se utilice energía eléctrica. Además, utilicemos otras ecotecnias, como puede ser el ahorro del agua o el mejor aprovechamiento del agua y la utilización con fines de producción de oxígeno, de generación de humedad y de adecuación en aromas y ruidos. Estoy refiriéndome a la vegetación como servicios que nos puede dar si seleccionamos una adecuada planta o un determinado conjunto de arbustos y árboles. Eso ligado con lo que llamamos el programa arquitectónico, es decir, la idea inicial que cuando pusimos la propuesta, esa idea inicial, ese concepto de lo que podría resolver el problema, se nos ha ocurrido. Pero todavía no lo hemos especificado, no lo hemos desglosado, ni tampoco lo hemos detallado. Es precisamente lo que a continuación tenemos. Lo que hacemos es, en primer lugar, desglosarlo en cuántas actividades tendríamos que tener y los espacios en metros cuadrados que esas actividades van a ocupar. También eso nos llevaría a obtener un diagrama de relaciones. Me estoy refiriendo a que mediante un organizador gráfico podamos observar cómo un local o habitación se relaciona con otro espacio o local, gracias a que ahí se realizan una u otra actividades que están relacionadas, que están vinculadas. Una vez que yo tengo el diagrama de relaciones, entonces busco cómo voy a distribuir esas relaciones para cumplir las actividades en los locales o las habitaciones, considerando el lugar que tengo para poder construir y los pisos que voy a tener para poder hacerlo. Y de esta manera establezco un diagrama que se llama de relaciones espaciales. Ese diagrama de relaciones espaciales me va a llevar a una especie de boceto, decimos en taller de expresión gráfica, un croquis, decimos mejor en diseño ambiental, o un croquis dice en arquitectura. Para que ustedes lo asocien a lo que hemos estado haciendo, está ahí en paréntesis exploración de la forma, porque todavía no sabemos si es la solución definitiva, pero en este momento es la que nos da la idea, el concepto de cómo podría estar la imagen organizada del espacio de acuerdo al diagrama de relaciones y a la dosificación en metros cuadrados de las actividades. Ustedes tienen ahí unas líneas que se interaccionan. Eso quiere decir que cierta comprensión mejor de la dosificación en metros cuadrados puede modificar el boceto. O viendo el boceto podemos ir entendiendo que las relaciones espaciales no están bien pensadas.
o pensando las relaciones espaciales en el diagrama que se examina, entender que la dosificación en metros cuadrados no es la correcta. Así que este es un proceso iterativo, es decir, que se influye mutuamente. Pero cuando yo creo que ya tengo el boceto, la forma adecuada, con el diagrama de relaciones y las relaciones espaciales, una dosificación adecuada, pues entonces puedo pasar a contrastarlo con los criterios de diseño bioclimático que he establecido y tratar de incluirlos, o si ya los he incluido, contrastarlos para ver si estoy cumpliendo con esos criterios de diseño. De esta manera, si cumplo del boceto en lo espacial, las relaciones y la dosificación, y están cumpliéndose los criterios de diseño, puedo pasar propiamente a realizar los planos arquitectónicos, que sería una vista vertical que le llamamos fachada, que es la que se nos presenta de frente, una vista horizontal superior, que es lo que normalmente nosotros conocemos como planos, y otra vista vertical lateral, que es la vista precisamente del espacio del edificio en uno de sus lados. El primerito que hacemos es la vista horizontal superior, como en unos momentos van a ver, y a partir de ahí es que trabajamos las otras vistas, la de lateral y la fachada. Si todo eso está bien, si todo eso es coherente y realmente se desarrolla una solución adecuada, entonces podemos estar avanzando a la maqueta. Digo avanzar, todavía no estaremos terminando porque la maqueta nos ayudará a entender otros aspectos que no se observan en los planos, pero que nos llevan a pensar ahora sí ya más en concreto si se resuelve la propuesta que hemos estado comentando. Examinen por un minuto este organizador gráfico que hace las veces de un diagrama de proceso, pero que no es, como ustedes ven, totalmente detallado, sino que más bien va permitiendo ver las fases en las que se van cumpliendo esta tercera etapa que hemos llamado desarrollo de la propuesta. Visto así en general, conviene que todavía lo detallemos más. Yo tengo aquí unos dibujitos, un boceto de algo que se me ocurrió, bueno, no a mí, el boceto no es mío, yo lo tomo como ejemplo para explicarles cómo alguien, llegando a un determinado lugar, se pone como arquitecto con experiencia a hacer bocetitos, esquemas, pensando cómo podría ser el edificio que está imaginando en ese lugar. Como ven, nos presenta primero un volumen, ¿verdad? No está muy bien claro qué. Luego nos presenta una fachada, una vista frontal. Y luego, hecho el proceso del que estamos platicando, se puede ver que ya ha concretado todo el proceso en planos. Y por eso es que puede presentarnos una maqueta de esta casa habitación, ¿verdad? Ya con un software, con una hoja electrónica de dibujo, AutoCAD, Sketch, la que ustedes gusten, pero en donde ya se muestra cómo se vería ese lugar, esa casa habitación con alberca que estamos platicando. Bueno, entonces quiere decir que el punto clave es precisamente el programa arquitectónico, que es el que voy a detallar a continuación. Cabe comentar que este libro que ustedes están viendo, que se llama Las medidas de una casa, está libre de poderse bajar en PDF
en internet y es muy útil para lo que vamos a realizar. ¿Qué se va a hacer? Bueno, fíjense, estamos hablando de la casa sustentable en la colonia Miravalle. Es un ejemplo. Y hemos dicho que ya tenemos en nuestra cabeza el concepto. Ya incluso ustedes dibujaron algo en el SketchUp. Bueno, eso ahora hay que desglosarlo en las distintas actividades. Si estamos hablando de una casa, como ven del lado izquierdo, yo tengo las actividades que se van a desarrollar o se van a realizar en esta casa. Las actividades son para cumplir las necesidades vitales, sean biológicas, psicosociales o socioculturales. Pero el supuesto es que esas actividades cumplen con esas necesidades. Es más, realizando esas actividades es que se cumplen esas necesidades. Así que yo trato de desglosar, es decir, identificar con el mayor detalle todas y cada una de las actividades. Claro, no lo hemos hecho aquí, pero hemos hecho una lista de 9 actividades que consideramos que no podrían ser soslayadas, no podrían ser olvidadas en una casa habitación. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el de comer, una actividad. No me estoy refiriendo al lugar, primero me estoy refiriendo a la casa, a la actividad. Vean que considero que por persona, considerando una cierta unidad, estoy pensando que esa persona va a ocupar una solita 2.3 metros cuadrados. Ese dato, ¿de dónde se obtiene? Ese dato se obtiene del libro que habíamos dicho antes. En este, vean ahí dice antropometría. Es un texto que me va indicando, por ejemplo, me dice esquemitas en donde me dice, oye, una persona para comer ocupa tanto espacio. Entonces yo tomo ese dato y lo calculo, ¿verdad? Lo redimensiono, lo dejo tal cual, etc. Entonces, si una persona para comer ocupa 2.3 metros cuadrados y yo tengo 6 personas que van a ir a comer regularmente a esa casa, entonces multiplicaré el 6 por los 2.3 y me dará el espacio que yo requiero, que son 13.8 metros cuadrados. Si ustedes se lo imaginan, es una recámara estándar. Ese es el tamaño, una recámara estándar. Luego, debo considerar que para llegar al lugar y salir del lugar, e incluso para acercarme al mismo lugar, tengo que tener un espacio, un ámbito de circulación. Y eso lo calculo con un porcentaje ahorita general. Si ustedes llegan a la carrera de arquitectura, de urbanismo, verán que hay estudios mucho más detallados para poder establecer ese porcentaje. Pero en este momento es válido entre 25 y 30%. El cálculo es 4.6 metros. Así que en total, fíjense, en total yo tengo 18.4 metros cuadrados. Estamos hablando ya de una especie de recámara y media. Pero todavía no está considerado el mobiliario. Vean, aquí solamente es cómo la gente está ahí, entra, sale y le da vueltas. ¿A qué? Pues al mobiliario. Me falta el dato del mobiliario. Así que este espacio es el espacio mínimo sin mobiliario, sin mesas, sin sillas, sin ningún otro aditamento. ¿Qué les gusta? El que mueble en donde se guardan los platos.
Así que habrá que todavía incorporar con mobiliario cuánto espacio requerimos. Espero que sea claro este punto, así que vayamos al diagrama de relaciones. Es decir, fíjense, yo ahí tengo que entro. Evidentemente, pues, para estar en la casa hay que entrar. Y eso está relacionado con un espacio que le voy a llamar estudiar o leer, una especie de estudio. Si yo fuera profesionista, diría que aquí este es mi despacho, ¿no? Es el lugar a donde yo invito a mis clientes para que me visiten y podamos estar. Pero ese lugar, aunque se entra por el mismo lugar, está separado del lugar, de la actividad, perdón, en donde yo estoy con mi familia, con los 6 personas de las que estamos hablando. Y a ese lugar de estar está asociada la cocina, perdón, la actividad de cocinar, y está asociado el, la actividad de lavar. Es conveniente, fíjense, es conveniente que hayamos asociado la actividad de lavar a la actividad de entrar, porque al lavar estamos un tiempo que nos permite simultáneamente vigilar o mirar, si a ustedes gustan decirlo así, pues quién entra y quién sale, ¿no? Eso es muy conveniente en una casa. Esa es una actividad complementaria. Y luego vemos que hay una relación entre otras actividades. Por ejemplo, el de aseo personal, que es algo ya más íntimo, ya más privado, no tiene que ver con quien entra a mi estudio, tiene algo que ver, pero está separado. Estamos pensando en aseo personal de los 6 que pertenecen a la familia. También estamos hablando de que en esa familia, bueno, hay el descanso de la pareja que está al frente de la familia. No hemos dicho cuál es el género de la pareja, solamente decimos que es actividad de descansar, y estamos incluyendo otras áreas de descanso de los otros miembros de la familia. En este caso estamos pensando que hay entre 1 y 2 lugares de descanso. Y vean cómo asociado a la actividad de estar está a la actividad de comer. Y aquí completamos nuestro esquema de relación. Insisto, es una primera visión de cómo se podría organizar las actividades. Todavía no estamos pensando en espacios. Y, compañeros, si ustedes le piensan bien, seguramente van a encontrar una mejor manera de organizar el lugar. Perdón, las actividades. Está difícil disociarlo, pero necesitamos pensar con detalle primero en actividades, primero en las relaciones en las actividades. Eso nos va a aclarar mucho de cómo, fíjense, ahora sí, yo estoy pensando cómo voy a acceder. Estoy asociando la estancia al comedor, al baño, a la cocina, al lavabo, perdón, al lavado, al lugar de lavado. Los estoy asociando y estoy haciendo una primera división. Luego los estoy asociando con otros lugares, que en este caso es el estudio, y las demás actividades. Pero vean aquí en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo vean ustedes que hemos puesto que esto
la primera parte que está es la planta baja. En la planta baja vamos a tener las actividades de acceder, estancia, baño, comedor, cocina, lavado. Ya dije por qué hay el lavado. Y en la parte de arriba, el primer piso, estamos pensando ya colocar baños y recámaras. Y vean que entonces el estudio está separado de la planta baja. En realidad ahí hemos reflexionado, hemos pensado, y entonces el estudio no es para recibir a nuestros clientes, sino para hacer nuestro trabajo individual como profesionistas. Estamos hablando, evidentemente, vean los supuestos, de que esta es una vivienda, casa habitación, pues para un profesionista con 4 hijos. Los supuestos evidentemente cambian. Y vean que entonces ya dividimos no solamente un área del primer piso, sino un segundo piso. Esto supone, compañeras, compañeros, que regresamos a nuestra idea inicial de la forma. Ya hemos dosificado, organizado las relaciones, organizado los espacios, pero todavía no hemos cubierto los criterios de arquitectura bioclimática o los otros criterios de sustentabilidad que hemos pensado. Así que regresamos al dibujo de nuestros bocetos, de nuestros esquemas, como ustedes pueden ver. Ahí incluso ya se está examinando en la parte de arriba por donde pasa el sol, donde hay las sombras, donde se puede generar viento que entre por los distintos locales gracias a las ventanas y las puertas y enfríe, y por donde el local, y por donde puede entrar ventanas y puertas colocadas adecuadamente para que entre el sol. Incluso en la parte de abajo ustedes pueden ver con detalle cómo ya está estableciéndose los materiales y todos los elementos que van generando, ¿verdad?, una fachada. Y por último, en la parte de la izquierda, pues encontramos otra vez la maqueta de la que hemos estado hablando, en la que al realizarla examinamos nuevamente aspectos que no se observan. Digamos que entonces yo ya tengo mi programa arquitectónico y yo ya tengo algunos croquis, algunos planos, una maqueta más o menos desarrollada. Entonces tendré que examinar cuánto cuesta eso. Y como ustedes ven, aquí me está dando, ¿verdad? Me está dando un tipo de edificio de 20 departamentos de nivel medio, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí cabe hacer una aclaración, hay que hacer estudios socioeconómicos, tener muy claro que hablar de un profesionista no es hablar de clase media. En nuestros países tan pobres, hablar de clase media se confunde con el profesionista. El profesionista es un buen empleado, pero el profesionista en su mayor parte no tiene una empresa, no tiene capital, no tiene inversiones de las que pueda vivir sin trabajar. Tiene un buen sueldo, tiene un estatus social, tiene un buen ingreso, pero no podría dejar de trabajar por un buen periodo, más de 3 meses no lo podría hacer, salvo, claro, tenga ahorros, pero en algún momento dado sus ahorros se terminarán y tendrá que regresar al trabajo como empleado. O bien que se convierta o intente convertirse en clase media teniendo, insisto, una empresa, una inversión u otras actividades. Así que, compañeros, compañeras, esa distinción conviene tenerla clara
porque de otra manera no sabemos a qué tipo de persona estamos destinando nuestra propuesta. Y como verán, el costo por metro cuadrado, vean la fecha, el 2020, si ustedes pudieran calcular cuántos metros cuadrados es la propuesta que ustedes han hecho, y estuviéramos en el 20, hablaríamos de que por metro cuadrado son 12,022 pesos con 8 centavos. Estamos hablando que los acabados no son acabados económicos, son acabados más o menos, ya empiezan a ser de lujo, digámoslo así, y entonces la vivienda sería interesante para un profesionista con buenos ingresos o para una persona de la clase media con, digamos, media baja, le sería suficiente. Así que habría que calcular el costo. Vean, hay otro costo para la vivienda de interés social, que son 5,325 pesos. Ya en este momento, en el 2025, compañeros, tendrían que hacer un cálculo de el 10% de eso para el 2021, otra vez del 10% del resultado de eso para el 22, etcétera, de tal manera que calcularían aproximadamente el costo por metro cuadrado de acuerdo a la inflación. ¿Qué es esta tabla que precisamente tenemos aquí? Fíjense, yo tengo vivienda de interés social. Como costo directo, es decir, los 5,000 y pico de pesos es lo que cuesta para una empresa, para una constructora, construir un metro cuadrado. Pero, como hemos dicho, las empresas pues no lo hacen de manera gratuita o por amor al prójimo. En realidad lo hacen porque quieren ganar. Así que más o menos una ganancia razonable en una inmobiliaria estamos hablando de alrededor del 25 al 30%. Así que a ellos les cuesta construir un metro cuadrado en 5,500 pesos, más el costo indirecto. No es exactamente eso. No estamos tratando de explicar a detalle este asunto. Vamos a decir que no es exactamente esto, pero vamos a decir que es su ganancia. Así que con el 30% aproximadamente, el precio al público de cada metro cuadrado es de 7,020 pesos. Esto para precios del 2020. Si yo quiero un lugar, vean ustedes, de 148 metros cuadrados, hicimos un cálculo, ¿verdad? Ya con el mobiliario y todo lo que vimos anteriormente. Estaríamos hablando de que la vivienda cuesta 1,038,900 pesos. Pero la vivienda no está en el aire, está en el suelo. Y hemos calculado que cuesta un terreno de 120 metros cuadrados 300,000 pesos. En realidad es muy bajo, no cuestan 300,000 pesos ni menos en la Ciudad de México. Digamos que esto podríamos hablarlo en una zona apartada del Estado de México, probablemente ya unos 45 a 1 hora y media de distancia de la Ciudad de México. Pero bueno, entonces consideramos el costo del terreno, consideramos el gasto de escrituración, es decir, si yo voy a contratar a alguien para que me haga mi casa en el terreno que es de mi propiedad, pues tiene que haber un contrato. Y para que los contratantes tengan un buen desempeño, pues lo tendré que poner ante notario. Así que el 3%
de ese 1.300.038.900 pesos que supone la operación será el 3%. Perdón, de la construcción nada más, del monto de la construcción. Será el 3%, serán 40,000 pesos. Pero como no tengo dinero, no tengo mucho dinero, entonces tendré que pedir un préstamo del 10%, tengo algunos ahorros, ese 10% son 133,896. Total, el costo de la obra, considerando lo más elemental, lo estimo en 1,513,024 pesos. Como ven, hemos pasado ya no solamente a detallar estos aspectos, y esto normalmente lo hacemos en clase, pues estableciendo una asignación y los criterios y las etapas de interacción en las que uno trabaja. Así que normalmente hacemos en clase una guía para la formulación de proyectos, la revisamos, vemos los casos que podría estarse en estas etapas, vemos un libro de simbología arquitectónica, ojo, para la elaboración de los planos, y evidentemente ponemos cuidado en las convenciones gráficas para la presentación de proyectos de arquitectura y urbanismo, porque recuerden que los planos no son cualquiera, sino que requieren que los presentemos con detalle. Pero todavía más, consultamos una guía en la que se nos ayuda a hacer las presentaciones en PowerPoint, Canva, o en carteles, o con maquete carteles, o con paneles, láminas, es lo que estamos diciendo como carteles, de tal manera que la presentación sea impactante, sea interesante y aclare mucho a nuestro beneficiario, le deje claro qué es lo que realmente le estamos proponiendo. Así que ahora vamos a trabajar un poquito más en relación a la exploración de la forma. Ya hemos dicho, un arquitecto con experiencia, ya titulado y con 1 año de experiencia, vean cómo sus bocetos, pues prácticamente para nosotros, son muy detallados. Para él todavía no, pero tiene ya las ideas y las anotaciones en donde qué materiales, qué forma, qué detalles se van integrando. Y claro, esto es lo que va a presentar, aunque son los planos ya arquitectónicos y en la parte de abajo la maqueta. Pero esto que es un mero boceto, si ustedes lo notan, está hecho a pluma, está en una hoja, primero a lápiz, luego está remarcado con pluma. Hay cosas que quitó, hay cosas que modificó, pero al final nos mostró unos planos después del proceso del que hemos platicado. Nosotros, en el SketchUp, vean, ustedes empezaron trabajando una determinada forma geométrica a través de un determinado comando, que es empujar o bajar, ¿verdad? Generaron paredes, quitaron un pedazo, le pusieron puertas y ventanas, es decir, lo trabajaron así, y al final se generó un volumen que nos muestra una pared, una puerta y posibles ventanas. Ahí es donde la exploración de la forma nos va generando esta unión de la que hemos estado insistiendo a través del programa arquitectónico. Vean, para nosotros pues estos croquis prácticamente ya son pues prácticamente la casa, ¿no?
Pero en realidad para el arquitecto son representaciones todavía, digamos, más avanzadas, pero todavía no son propiamente el proyecto final. Son distintos croquis, son distintos bocetos, son esquemitas, que con eso va examinando qué es lo que puede mejorar, qué es lo que puede detallar, y en interacción con los planos y con la maqueta va generando correcciones tanto en el programa arquitectónico como en la estimación del costo. Todavía todo esto a manera muy preliminar, ¿verdad? De tal manera que lo que estamos hablando es que vean cómo pasamos de ciertas formas geométricas que estamos pensando y que hemos dicho que son la exploración de la forma a su detalle, de tal manera que sabemos sus dimensiones precisas, sus materiales y la manera en que se van a presentar ante nuestros sentidos. Y que bueno, las representaciones artísticas de la parte de abajo ya le dan a nuestra persona que está viendo pues una mayor confianza, un convencimiento de que eso que le hemos mostrado es posible. Y con esto detallamos esta primera parte de la exploración de la forma. El lunes tendremos la oportunidad de repasar un poquito y aclararnos algunos aspectos que hemos dejado de lado, con el ánimo de que en este momento ustedes tengan una visión panorámica de lo que se trata esto que estamos llamando el desarrollo de la propuesta. Insisto que es la etapa más creativa que presupone los demás y que es también el presupuesto de los siguientes dos pasos: su evaluación y su presentación ya en público a nuestro beneficiario. Espero que haya sido clara la presentación y bueno, si no hay mayor, aquí dejamos esta parte de nuestra exposición. Gracias por su atención.